En el poblado de Onavas, al suroeste de Sonora, arqueólogos mexicanos descubrieron un cementerio del grupo cultural Pima de 1000 años de antigüedad con características jamás registradas en el estado. Es uno de los primeros cementerios que se localizan en el estado y sobre todo la característica que los entierros traigan, o los individuos más bien, traigan la deformación craneal y la mutilación dental. Eso lo hace muy distinto a lo que se conocía hasta el momento en el estado de Sonora. Se sabe que existe este tipo de formación tanto en el centro de México como en el occidente, pero en esta en específico, la que tienen los individuos del cementerio, está registrada en Sinaloa y en el norte de Nayarit. En el cementerio se encontraron un total de 25 individuos enterrados, 13 de ellos con deformación craneal. Algunos portaban objetos ornamentales de concha, como aretes, brazaletes y collares que usaron en vida. Además, uno de los personajes fue enterrado con un caparazón de tortuga. El estudio del cementerio, localizado en Sonora, ampliará el conocimiento sobre la influencia que tuvieron las culturas mesoamericanas en el norte del país. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Tiempos, Voces de la Historia. Así nos llamábamos antes. Bueno, qué curioso, ¿vieron eso que dice que presenta ese video? De seguro están pensando que es algo extraterrestre y algo por el estilo. No, ahorita les vamos a aclarar. Bueno, y para eso está con nosotros ahora Cristina García Moreno, que ella es arqueóloga del INAH. Vino a Sonora especialmente para estudiar esto, que está y que existe en Onavas, aquí a la orilla del río Yaqui, por la carretera que va a Yécora, de Hermosillo. Y ella vino desde la Ciudad de México hace algunos años a estudiar este descubrimiento y ella es la que nos va a contar acerca de ello. Cristina. Hola. Pues ya fui a... Ya nos vimos en la radio, ya fui a Onavas, anduvimos por allá. Y ahora esto. Lo primero que la gente piensa es que estos son extraterrestres. Sí. Hay que aclararlo y luego hablar de lo que es. No hay nada que ver con eso. No, nada que ver en absoluto, ¿no? Llama mucho la atención la deformación del cráneo de algunos restos humanos, que es una deformación muy pronunciada, a diferencia de otras sociedades, pero y por eso lo comparan con Alien, ¿no? ¿No será que la película Alien tomó este... O tomó más bien, ¿no? ¿Por qué no pensarlo al revés? ¿Al revés? Bueno, vamos a ir de lo general a lo particular. Esta práctica de ver las cabezas alargadas o como sea, y a veces vemos huesos, cuellos alargados en África, orejas con expansores, adornos, cosas raras para nosotros. Sí. Esto de las cabezas alargadas, ¿es algo común en la historia de la humanidad, las diferentes sociedades? Sí, por todos los tiempos, en todo el mundo. Es una forma, no podemos negar que al ver a una persona con una cabeza modificada, pues iba a causar un impacto, ¿no? Ante cualquiera que lo viera. ¿Miedo para empezar? Quizá miedo aunque quizá en este tiempo era común y al contrario podía causar respeto, ¿no? Porque en algunas sociedades la deformación se practicaba solamente a ciertos miembros de la sociedad o del grupo humano, que casi siempre pues eran los de élite, los de poder, ¿no? Justo para distinguir del resto de la población, pues que ellos eran como la parte con el poder. Podemos decir entonces, por ejemplo, que hoy en día lo manifestamos eso con la vestimenta. Ajá. Si tiene ropa de marca es poderoso. Por ejemplo, ¿no? O si tiene avión, si tiene helicóptero es poderoso. Sí, y yo diría también en esto de modificarse la cabeza, pues ahora nos parece muy raro porque no conocemos a nadie que tenga la cabeza modificada, pero sí conocemos un montón de gente que tiene tatuajes, que tienen expansores en las orejas, en la nariz, y eso es una práctica cultural a lo largo del tiempo. En la humanidad siempre nos hemos modificado el cuerpo de alguna forma, tratando, ¿no? de distinguirnos, de ser diferentes, de ser distintos, digamos hasta superiores o lo que sea. O de pertenecer a un grupo, ¿no? También.
X. Pues. Bueno, ¿y en qué sociedades ha sucedido esto que recuerdas? ¿En África, los egipcios, es algo parecido? ¿En aquellas sociedades? Pues sí, los egipcios, cuando uno ve sus jeroglíficos, se ven personajes con la cabeza alargada, ¿no? Aquí en México, quizá para la gente es más, o recuerde más, las pinturas del área maya, que también se ven muchos personajes con la cabeza alargada. Y había muchos tipos de deformación. Esta deformación que era en pico, digamos, se llama tabular erecto, que va así hacia arriba. El área maya también se registran otras que es como aplanado arriba, ¿no? Más cuadrado. Había muchas formas de modificarse la cabeza. Bueno, eso nos lleva a preguntarnos varias cosas. Estamos en lo general todavía. América se descubrió en 1492. Estamos hablando de más de 1000 años acá, ¿verdad? Lo mismo nos preguntamos de las culturas americanas, los mayas, acerca de las... ¿La modificación? No, de las estas edificaciones, construcciones, pirámides, piramidales. Si antes de ese descubrimiento de América no había comunicación, creemos que comunicación directa, ¿cómo es que las sociedades de otros continentes pudieron hacer lo mismo que las de este continente? Luego vienen las especulaciones, ¿no? Sí. Que vinieron seres y les enseñaron. Pero ¿cómo podemos explicar eso? Que si entendemos que en Mesopotamia, en Egipto, en cualquier otra sociedad antigua, pero en esta, ¿cómo es que estos se enteraron de que había que hacer eso? Pues quizá no es que se enteraran, sino también hay cosas a las que el ser humano llega, se han estudiado distintas formas, como la agricultura. No es que lo hayan aprendido de los egipcios. Que son inherentes al ser humano. Que son como ya lugares a los que tiene que llegar el ser humano mientras se va desarrollando y mientras va enfrentándose a distintas cosas, ¿no? Que, se enfrenta el ser humano a las condiciones de la naturaleza que son las mismas en cualquier lugar del mundo. Y sí, con sus variables locales, pero finalmente todos los grupos humanos se van a enfrentar finalmente con cosas similares, ¿no? Eso me hace pensar entonces que los que vinieron por el estrecho de Bering ya venían con esa actitud cultural genética, de distinguirse, de ser diferente, de mostrar poder, superioridad o lo que sea. Bueno, entonces, ¿cuándo empezamos a ver esto en América? ¿Desde cuándo? ¿En qué sociedades americanas existe? Desde los olmecas existe, que es como la primera sociedad más antigua en Mesoamérica, y no es que tenga una continuidad de este tipo de práctica cultural, sino se ven ejemplos por aquí y por allá, pero sí en distintos momentos a lo largo de la historia. No es que los olmecas lo empezaron a hacer y en algún momento lo dejaron de hacer, pero aparece en otro grupo humano. Los incas, los mapuches en el extremo sur, ¿lo harían? Me parece que no. No lo hemos visto. Los arqueólogos no lo han visto. ¿Y en México en qué parte, además de los olmecas? El área maya ya dijimos. Y en general a lo largo de todo el territorio mexicano, y en la misma época en donde que coincide con que el Valle de Onavas está ocupado, están en lo que nosotros llamamos occidente de México, que es Nayarit, Jalisco, sur de Sinaloa. También hay grupos humanos con este mismo tipo de formación. Ya estamos llegando un poco cerca. Ya nos estamos a Sonora, acercando. Pues son nuestros primos. Y justamente coincide que alrededor del año 900, después de Cristo, empieza a haber una serie de desprendimientos poblacionales del centro de México, y justo van hacia Nayarit, hacia lo que ahora es Nayarit, al noroeste, sur de Sinaloa. Nosotros arqueológicamente le llamamos el occidente de México, y ellos son los que tienen
también lugares, bueno, hemos encontrado, o se han encontrado más bien, humanos o grupos humanos que tenían esta misma práctica. En el occidente, no en el oriente. En el oriente no hay eso. No, me parece que no. No está registrado. No. Entonces, seguimos hacia el noroeste, por el occidente, subiendo, y hasta hace 5 años o 6, acá nomás sabíamos de los ópatas, trincheras, lo más antiguo, la cultura Guatabampo y toda esta parte arqueológica de Sonora. Y de pronto, de 5 años para acá, aparece esto en Sonora. Y como vamos a hacer la democión, vamos a hacer una pausa de 1 minuto y regresar para contarles toda esta historia de Ónavas. Regresamos. Estamos hablando de Ónavas y este descubrimiento de estos personajes con las cabezas alargadas y deformadas. Cristina, ¿y de pronto cuándo se descubre esto y cómo? Pues en 2011, este proyecto de investigación fue financiado por la Arizona State University. Empezamos en el... Pero espérame, primero, ¿cómo se los encontraron? Bueno, es que a eso ¿Alguien iba. se tropezó con eso? No. Cuando finalmente en 2011 llegamos a Ónavas, nosotros sabíamos que ya había habido un proyecto de recorrido solamente, un proyecto arqueológico, registrando sitios en el Valle de Ónavas. Fue un proyecto realizado en el 2004. ¿Y por qué particularmente el Valle de Ónavas? No sé ese investigador por qué eligió el Valle de Ónavas en particular. Entonces, nosotros, por el objetivo que teníamos del proyecto, dijimos, estos sitios pueden responder algunas de nuestras preguntas. El sitio en particular ya lo conocía la gente porque por ahí pusieron, la gente de Ónavas, los habitantes, porque por ahí pasaron, hicieron la zanja para un canal de concreto. Encontraron huesos. Claro, encontraron huesos, pedacitos de concha y decía la gente, uy, sí, nos encontrábamos calaveras, pero pues nadie le hacía caso, ¿no? Camposanto antiguo, dice la gente. Pues sí, y juntaron cosas, algunos, otros no. Eso fue como en 1995, una cosa así. Entonces, yo hace poco les preguntaba, pues, ¿ustedes se acuerdan? Uy, sí, nosotros siempre nos encontrábamos huesos, pero pues igual ahí se quedaban, no les hacían más caso. Después, este proyecto de 2004 hizo lo que le llamamos pozo de sondeo, fue una excavación, encontró 2 entierros humanos, un bebé y un adulto, recuperó el bebé y ya por otras circunstancias... ¿Y ya aparece con la cabeza? No. Ándale, todavía no hay nada Todavía extraordinario. no llegamos, todavía es como, pues sí, es aparentemente un área de entierros humanos, ¿no? Después, nosotros vamos en 2011, hacemos las primeras excavaciones ahí, también hacemos pozos de sondeo, que son excavaciones de poca extensión, y recuperamos 5 entierros humanos. Sin cabezas alargadas. Pues en el momento en que las excavamos, no nos pareció que tendrían deformación, hasta que el experto, un bioarqueólogo, hace el análisis en laboratorio, me dice, oye, uno de estos que excavaste tiene deformación. Y está bien raro porque aquí nunca se había registrado, incluso en Sonora tampoco estaba registrado, casos similares, y pues bueno. Ahí salta algo. Pues sí, pero al ser solamente un individuo tampoco no da como... ¿Pudo haber sido un fenómeno de la tribu? O sea, quizá. Al siguiente año, 2012, ya hacemos una excavación más extensiva y entonces ya recuperamos muchísimo más entierros y entonces ya ahí desde que los empezamos a excavar empezamos a notar que sus cráneos no eran no eran normales, ¿no? Comunes, más bien. En esa temporada de campo también tuvimos la fortuna de que un grupo de bioarqueólogos estuviera excavando con nosotros, que son los expertos en el hueso humano, y por supuesto que ellos lo notaron de inmediato, ¿no? Y entonces ahí tuvimos la primera muestra, no me acuerdo si de 13 individuos con deformación craneal, pero además lo que llamamos mutilación dental.
que es también modificar los dientes de enfrente. Tenemos fotos de eso. Sí, hay a ver fotos si de podemos eso. ver esa Hay cosa, uno porque que entonces está- esto aparece y esta es una noticia nacional y tal vez internacional. Yo recuerdo haber leído algo. ¿No? Sí, salió mucho después, salió como hasta 2014. El INAH sacó una nota al respecto de los hallazgos. Ya para eso llevábamos 30 y tantos individuos excavados. ¿Ya son muchos? ¿34? Sí, para entonces ya eran muchos. Eso es como las películas de Indiana Jones, ¿no? Que vemos que están excavando así. Sí, nada más que no tenemos que correr delante de ninguna de- piedra. Ni y con brochas y toda esta sí, técnica. Sí, claro. Ya muy por profesional. ejemplo, ese es el Ese. que llamó más la atención porque tiene la deformación muy, muy pronunciada. Y además, el ángulo de la fotografía le ayuda a que se vea muchísimo más exagerado. Llegaron a decir que ese individuo ni ojos tenía, ¿no? Porque no se le alcanza a ver o no se le distingue las órbitas. ¿Quién dijo eso? ¿Los científicos? La gente en La internet. gente del pueblo. Bueno, la gente en internet dice, dice cualquier cosa. La gente del pueblo realmente no escuché yo comentarios de ellos al respecto, pero en internet Pues, llovió. En internet se dice todo, pero los científicos, ¿qué dijeron al principio? Ah, caray, ¿esto qué es? Bueno, pues en principio pues llamó la atención que hasta en este lugar, en Sonora, en principio fuera un cementerio como tal y tuvieran estas características, ¿no? Que no se había registrado en otros ¿Y lados. cuál fue la primera conclusión o la primera hipótesis? Bueno, primero hay que decir dónde estamos. ¿En qué territorio estamos acá? Estamos en Ónavas, en el valle de Ónavas, al lado del río Yaqui, ¿no? ¿Una zona de qué tribu? ¿De qué etnia? Bueno, a mí me gusta aclarar que corresponde a lo que los españoles denominaron Pimas Bajos. Ujú. Sin embargo, no podemos decir que en época prehispánica ellos se denominaran a sí mismos Pimas Bajos. Es algo que no podemos saber. Asegurar. Sí, es una clasificación que los españoles al llegar hacen. Porque como los escuchan hablar y demás. Ajá. Pero entonces, los españoles llegan aquí a esa región en 1600. 22 Y tienen tanto. registrado. Ajá. ¿Ok? ¿Y esto es de cuántos años atrás? ¿1000? 1000, ajá. Entonces, mucho más. Cuando los españoles Ahí llegaron... ahí en esa foto se ve los dientes en Deformados. punta, ajá, Afilados. afilados. Ahí está, mira. Ahí está. Pero entonces, cuando los españoles llegaron y conocieron a los que ellos llamaron Pimas Bajos, ¿esto ya había desaparecido? Porque los españoles Yo creo no lo vieron. porque los españoles no lo escriben en ningún lado. Yo siempre me he preguntado que esto obviamente llamaba la atención y al no estar escrito en ningún lado me llama la atención que entonces ya no había gente con la cabeza deformada. ¿Y eso qué significa? ¿Qué dicen los antropólogos de eso? ¿Por Pues qué se- nosotros, las fechas que tenemos, hay el entierro con deformación menos antiguo que tenemos, fechó para 1500, casi 1600. Casi antes de que llegaran los Muy españoles. poco tiempo antes de que llegaran los españoles. Entonces, sí es de llamar la atención de que ellos no lo mencionan nunca. Entonces, ¿qué pasó ahí? O nuestra fecha está mal, que es posible, o de plano sí había desaparecido esta costumbre mucho tiempo antes de que ellos llegaran. Pero eso intriga todavía más y llama más la atención porque todo parecía indicar por lo que dices que ese era digamos que un panteón Era un panteón. de la clase alta. Por No. estar casi todos juntos. No, porque los análisis que nosotros hacemos ahorita, bueno, para cuando ya concluyó el proyecto Ajá. y para la última temporada de campo, tenemos 112 individuos, de los cuales más o menos la mitad presentan deformación del cráneo. Concluimos que los enterraban juntos. Sí, me parece, hasta no hacer un análisis estadístico muchísimo más específico, pero a simple vista parece que estaban enterrados ahí toda la población. Y no había tampoco, no encontramos
porque a veces sucede así, una esquina específica para solo mujeres, solo hombres, solo niños. No, están niños, mujeres, hombres, como jóvenes, cualquier panteón como actual. cualquier panteón. Pero entonces, ¿cómo pudo haber cambiado esta costumbre, esta cultura de repente? Eso es lo interesante. Sí, eso es interesante. Que casi menos de 100 años después ya no existía cuando llegaron los europeos y pudieron haberse dado cuenta. No hay ningún registro de los cronistas de haber visto eso. Hasta a veces llego a pensar que se acabó la moda, ¿no? pero hay que preguntarse por qué. Razones ambientales. Sí. Lo que tenemos nosotros también registrado es que en algún momento, alrededor de 1300, 1400, dejan de vivir en las partes bajas cerca del río y suben a vivir a las mesas por los ríos, en ambos lados del río. Se suben a ocupar las mesas. Una razón ambiental, tal vez. Un periodo alto de cambio climático y mucha lluvia y mucha inundación. Ajá, por ejemplo. Que nosotros no hemos hecho la investigación de paleoclima, ¿no? Claro, que nos podría dar esa explicación. Buscar más rastros. Por ahí también las fuentes dicen que llega un momento en que los llamados después ópata con los pima, los ópata querían más territorio. Entonces también es posible que se hubieran subido a las mesas para estar vigilando. Y esto incluye que los ópatas ya no existen. Eso sí los vieron los españoles, pero desaparecieron. Pero ya no hay ópatas, por ejemplo. Sí. Ahora, ¿dónde están estas piezas, Cristina? La gente quiere verlas. Las piezas están resguardadas en las bodegas del Centro INAH. Ya sacaron todos los datos. Ya sacamos todos los muestras, datos, todo el material arqueológico está analizado, pesado, medido, fotografiado, todo. ¿Y está esperando qué está en esas bodegas? Pues a que haya un museo para... es difícil. No se las van a llevar a México, porque aquí tenemos un museo ahí en el INAH para que exhiban, todo el mundo vamos a querer ir a ver. No van a México. No, se quedan aquí, tal vez. Se van a quedar aquí. Algunas piezas las exhiban en el... Esperamos que en el museo rehabilitado. Sí, yo espero que sí, porque muchas piezas, sobre todo las piezas de concha, valen muchísimo la pena. No hablamos lo de las conchas y los arreglos tan bonitos tan que bonitos, vimos de estos... De eso que traes ahí ahora, siglo XXI. No, pero aquellos sí eran de verdad y originales y bonitos, ¿no? Claro, Que se exhibiría todo eso, pues los sonorenses el día que saquen una pieza y esas, pues vamos a querer todos ir con una gran noticia. Es que además es un trabajo que uno no puede dejar de ver, cómo está trabajando toda esta gente, la concha, de forma de hacer cuentas diminutas. Que tampoco lo siguieron haciendo los pimas que se encontraron los españoles, yo creo, o tal vez sí eso sí siguió, pues, porque no hay rastros de eso. Ahora, ¿van a seguir ustedes investigando con esos datos más allá de eso que estamos hablando para tratar de entender? Yo sigo y junto con el bioarqueólogo seguimos, tenemos varios artículos en prensa ya por publicar. Este mes voy a un simposio a seguir presentando las cosas que he ido avanzando. Para tratar de explicarse por qué. Ya no hacemos campo, ya se acabó. De todos modos ya tenemos muchísimos datos. Tal vez hagan más campo para recabar más datos para explicarse pues, lo que sigue. Si hubiera dinero, sí, ¿no? Sí, claro, paleoambiente y eso. Ahora, ¿y quién dice, para los jóvenes y niños que nos están viendo, quién dice que la vida del arqueólogo es aburrida? No. ¿Te la has pasado? ¿Cuánto tiempo tienes para ahí? Nada. Bueno, el proyecto, en Nonavas específicamente, fuimos 5 años, por temporadas de campo de 2.5 meses, casi 3 meses. Buscando, recogiendo. Con la brochita. Y ahora investigando, tratando de encontrar más información. Qué interesante. Pues ojalá Nina pronto nos avise que los va a tener en exhibición en este museo para ir corriendo a conocer esos personajes. Algo sucedió hace muchos años en Sonora cuando se descubrieron las momias en Yécora, que las trajeron y todo el mundo fue y por años estuvimos yendo a conocerlos. Lo mismo va a pasar con estos personajes del pasado, bastante pasado, de nuestros ancestros en Sonora. Esa es la vida de un arqueólogo. Eso es lo que tenemos de arqueología en Sonora, que no lo sabemos, a veces ni siquiera lo tomamos en cuenta y hasta lo despreciamos. Pero imagínense lo interesante que resultaría saber por qué estos seres humanos tienen estas características físicas que ellos mismos se provocaban. Gracias, Cristina. No, muchas gracias por la invitación. Cuando descubras el hilo negro tienes que venir corriendo a decirnos. Bueno. Nos vemos la próxima semana con otro programa de Voces de la Historia. Hasta luego.